Bueno, bienvenidos. Justamente en esta ocasión vamos a conversar sobre la mamografía como el gold estándar en el screening del SEA de mama. Pero para ello tenemos una invitada súper especial, la doctora Jemsy Yaón. Justamente es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Mastología. Doctora, muchísimas gracias por atendernos y por acompañarnos en este evento que es para las pacientes. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Todo un placer conversar y tratar de aclarar esas dudas que hay acerca de la mamografía y sus mitos. Perfecto. Bueno, doctora, vamos a comenzar entonces para hablar ese tema de la mamografía. Mucha gente tiene ese tema de, bueno, mira, es que yo no me la hago porque esa compresión es horrible, porque esa plancha de metal a mí me duele. Vamos a comenzar por allí y luego abordaremos el tema de la pesquisa, un poco por qué ocurre en Venezuela. En el resto de Latinoamérica tenemos algunos países que comienzan a otras edades. Vamos a ir abordando cada uno de estos temas y así vamos conversando. Ok, entonces vamos a compartir aquí. Vamos a ver. Ok, ante todo, muchísimas gracias. Esto es una iniciativa muy importante de Ser Oscar. En verdad que Omar se ha dedicado a reunir a grandes de la hematología venezolana. Lo felicito porque al final todos, de una u otra manera, lo que hacemos es luchar para que cada día esta imagen sea más un mal recuerdo que otra cosa. Así es. Estas son las cosas que no debemos permitir que sigan pasando, que mujeres tan jóvenes, pues miren, en estas circunstancias, ya haya perdido su mama y Claro. esto, como pueden ver, esto se trató de un cáncer de mama y embarazo. Hubo que suspender el embarazo tan pronto el bebé estuvo viable, pero previamente ella tuvo que perder su mama. Esto es lo que nosotros no queremos que ocurra. Eso es lo que Y queremos para que eso no evitar. ocurra, exactamente. Y para que eso no ocurra, obviamente los que manejamos las imágenes tenemos una gran cantidad de instrumentos, de equipos, de software que nos van a ayudar, pero nada sustituye a la mamografía. La mamografía está comprobado desde el trabajo de las enfermeras de Suiza, Ujú. del doctor Laszlo Tábar en los años 60, 67, si mal no recuerdo. Es el único método que ha disminuido la mortalidad por cáncer de mama. Y aquí pongo 35 años porque es Venezuela. Para nosotros es así. La mamografía es el único método que nos permite evaluar y detectar una lesión antes de que sea clínicamente. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que la paciente se palpe. Podemos ver masas, podemos ver irregularidades, podemos ver otras zonas de la mama que esté afectada o por el contrario, si están afectadas las dos mamas. Podemos ver y sospechar si hay una lesión a nivel de las axilas, porque nosotros podemos inclusive de manera no completa, pero podemos ver parte de las axilas y por eso podemos ver si hay una extensión hacia las axilas. Muy largo ha sido el camino desde que en 1947 un latinoamericano, un uruguayo, el doctor Leborne, hizo las primeras mamografías que no eran un equipo, sino un equipo dedicado, era un equipo de rayos X convencional. Esto es un estativo donde se ponen las partituras y fíjense cómo en un chasis él ponía este instrumento que se utilizaba en radiología para otras cosas y le comprimía la mama a la señora y así hacían una mamografía que tardaba horas para hacérsela, para revelarla, que la calidad era terrible. Después, en la década de los 60, se hizo el primer mamógrafo, el primer equipo de rayos X dedicado exclusivamente para mama, y surgieron los analógicos, los mejoras en los equipos. Luego vino a finales de los 90 la digitalización, que era, es lo que yo llamo una mamografía escaneada. Se hacía la mamografía convencional, luego se pasaba por este escáner que lo convertía, que la convierte en una imagen que evaluábamos en la pantalla y luego o la quemábamos inicialmente en películas y que en la actualidad que todavía coexisten
muchos de estos mamógrafos, algunos todavía revelados a mano, otros con Sí. como ya cada vez hay menos químico y menos película, mayor cantidad de equipos digitalizados, escaneados, y que después se lo queman en un CD, pues. Y en el año 2000 entró al mercado la mamografía digital directa. O sea, ya no se toma su película con su cámara, valga la propaganda, Polaroid, la revelan y le daban su papelito. Después vino que esa foto la escaneamos y la montamos en la computadora. No, ahora usted tiene su cámara digital directa, donde de una, en 4 segundos, usted veía su mamografía. Doctora, Y es importante, ojo, y discúlpeme que la interrumpa, ¿no? Pero es no, no, importantísimo, para sobre nada. todo para nuestras pacientes, comprender por qué ahorita toda la tendencia va hacia el tema digital, ¿no? Y desde el punto de vista técnico hay dos consideraciones fundamentales. Las primeras es que los detectores son más sensibles a la radiación. ¿Qué quiere decir esto? Que con menor cantidad de radiación yo obtengo una mejor calidad de la imagen. Y es justamente lo que queremos ver. Es decir, esa primera imagen con la cual usted comenzó la presentación es la que no queremos recibir. Y para no llegar a ello, tenemos que detectar las cosas en los estadios más pequeños posibles. Entonces, por Tal esta cual. razón es que toda la tendencia, toda la literatura científica a nivel mundial apunta a manejar y a trabajar justamente con mamógrafos digitales, no con la digitalización de la mamografía. La digitalización de esta mamografía fue un paso natural, digamos, dentro de esta evolución de los mamógrafos. Pero la tendencia, lo que marca hoy por hoy el diagnóstico precoz es justamente lo digital. Y el segundo aspecto, que obviamente uno es, por supuesto, menor cantidad de radiación para poder formar la imagen. El segundo aspecto tiene que ver con la resolución. Para que tengamos una idea, si nosotros tenemos una determinada imagen, por ejemplo, y yo le tomo una foto de mi monitor, bueno, mi monitor tendrá una cantidad de resolución que puede ser 2 megapíxeles, pero cuando yo tomo la foto pierde resolución y ahora la tengo a la resolución de la cámara del teléfono. Lo mismo ocurre con la digitalización, es decir, en el proceso de eso que usted muy bien llama un escaneo de la imagen, realmente yo en ese proceso estoy perdiendo parte de información. Entonces es muy importante, por eso es que a veces ustedes llegan a un centro como pacientes y dicen, no, mira, es que es preferible que te hagas este tipo de mamografía, tenemos este tipo de técnica. ¿Cuál es la razón? No es porque le quieran vender una mamografía o no, es que tenemos que buscar justamente las herramientas, como usted también nos lo decía hace unas imágenes, justamente dentro de todas esas herramientas la que mejor se adapte a tener el diagnóstico más certero, ¿no? Hoy inclusive con estas mamografías digitales, eh, nosotros podemos diagnosticar lesiones de 100 micras. Los equipos más modernos están, inclusive sin utilizar la inteligencia artificial todavía, están diagnosticando lesiones de menos de 70 micras. O sea, micras Sí, es sí, mucho menos que el milímetro que usted está viendo en su regla, es en una así. regla de medir. Entonces, imagínense lo que yo soy capaz de ver. Del año 2000, que ya se implementó lo que es la mamografía digital con todos estos eh, beneficios de la mayor resolución con menor radiación que les hablaba Omar, pasamos a esto, que es la mamografía 3D, la tomosíntesis. Ujú. Hoy en día, inclusive, ya están publicados la FDA, que como todos sabemos, sobre todo los países latinoamericanos nos regimos por las normas de la FDA norteamericana, ya dice que la pesquisa mamográfica debe hacerse con tomosíntesis. Ya Sí. está aprobada para eso. Eso ¿Ok? había sido un tema de bastante debate en relación a las cantidades de dosis, etcétera, pero justamente el punto de la dosis, que era lo que más nos preocupaba a nosotros, ha sido corregido con los algoritmos de reconstrucción. Es decir, se busca que con menor cantidad de dosis, a pesar de tener más proyecciones, yo pueda tener una imagen, la imagen que queremos, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, fundamental. De hecho, fíjense, los primeros equipos las primeras técnicas que se usaban, fíjese que el equipo se mueve, regresa a cero y Ujú. hacía una 2D. Esto era lo que al principio nosotros llamábamos las proyecciones en combo, que le Correcto. dábamos una cantidad de radiación mayor al paciente, sí, pero siempre dentro de lo permitido. Por supuesto, En por supuesto. cambio, ahora ya el equipo no hace esa parada, no la hace. Él hace el barrido y listo.
Sí. Se toman las 4 imágenes, la paciente se va de la sala, se reconstruyen, de hecho muchas veces mientras ella se viste, se están reconstruyendo la imagen, y cuando la señora pasa al lado de mi oficina, que me saluda, ya yo estoy viendo la mamografía de ella reconstruida. Así Ya es. más adelante les voy a enseñar el beneficio de por qué esa reconstrucción. Perfecto. ¿Y a dónde nos ha llevado todas estas cosas? Que lastimosamente sabemos que en Venezuela tenemos un problema de estadística, nosotros nos llevamos números, y bueno, en el momento lo que tenemos disponible son las estadísticas del año 2015. Ujú. Después de eso no tenemos disponible, y vemos que a pesar de todo el subregistro que tenemos natural en Venezuela, toda la mortalidad por cáncer de todos los demás órganos han ido en disminución. Sin embargo, fíjense cómo, por el contrario, la de mama va subiendo. ¿Y por qué pasa esto? Eh, Algunos dicen que es porque ahora diagnosticamos más, porque buscamos más, porque desde que surgió aquella hace muchos años ya del eslogan de tócate, tócate, Sí, sí. en realidad el tócate, tócate, nosotros lo que buscamos es sensibilizar a la mujer de que existen las mamas y que hay que examinarse. Señora, nadie conoce la mama más que uno, Claro. ¿ok? Y ese eslogan surgió porque por muchos años el ginecólogo no examinaba la mama, el cirujano tampoco, el cardiólogo tampoco, y quien generalmente tocaba la mama no sabía nada de mama. Es así. Entonces se fue haciendo como una campaña para sensibilizar, hey, yo tengo mamas, tengo que revisármelas. Cuando uno les pide que se las toquen, que haga el tócate, tócate, uno lo que quiere es que aprendan a conocer esa nodularidad normal de la mama, para que nos sirvan de ayuda. Sin embargo, para que una lesión de mama sea palpable por una paciente, debe al menos medir 1 centímetro. Claro, Y ya ya ahí estamos, a estaríamos, pesar de que 1 centímetro es muy pequeño, estamos claro. hablando de un pequeño tamaño, pero que desde el punto de vista oncológico ya es importante. Claro, porque si en mamografía podemos ver 100 micras, ¿sí? Menor al milímetro, estamos hablando de cosas menores al milímetro. De allí, comparado al centímetro, estamos hablando de casi más de 100 De un, veces en órdenes de magnitud, lo que quiero que más o menos tengamos idea, ¿no? Que a pesar de que un centímetro exacto. sea chiquito, sigue siendo muy, muy grande con respecto a lo que podemos analizar en el caso. Pero ojo, doctora, fíjense que aquí, si bien es cierto, tenemos un subregistro a nivel nacional y esto ha sido muy significativo en los últimos años. Lo que sí está claro es la tendencia, es decir, la tendencia de toda la mortalidad de los cánceres van en descenso, pero mamografía sigue en un ascenso sin lugar a dudas. Ese es el problema. Exactamente. A tal punto que estas son las estadísticas que tenemos disponibles. Dice que 25% estamos diagnosticando, es desde el año 2010, es la primera causa de cáncer en la mujer venezolana. La primera. Así es. Fíjense que el cáncer de cuello uterino, que amerita que yo lleve a la señora a una mesa ginecológica, le ponga un espéculo, haga más cosas, pasó a segundo lugar. Y miren la diferencia, de 16 a 25, Sí, siendo más difícil, más complicado hacer un examen ginecológico. por supuesto. ¿Qué? Pero estos son números que la población en general no le da mucho. Pero vamos a hacer a lo que esto se traduce. Y esto se traduce a que yo diagnostico al menos 17 mujeres diarias con cáncer de mama. Listo. Esto es lo importante. Es Y así. esto es lo que estamos viendo. Igualmente tenemos las tasas de mortalidad, 18%. No les dicen mayor cosa, pero ¿cómo se traduce esto? Que a mí se me mueren casi 6 mujeres diarias por cáncer de mama. Y esto es algo que no tiene sentido No que puede pasar. ocurra hoy No. en día. No puede seguir Fíjense que la pasando. tendencia mundial es justamente a la reducción de la mortalidad por cáncer de mama, mayores cantidades de diagnósticos. Disponemos ya de todas las herramientas y, oye, de verdad que es doloroso. Fíjense ustedes, si estamos hablando que 17 mujeres son diagnosticadas diariamente y 6 se nos están muriendo, estamos hablando de una proporción de verdad increíble, increíble. Una cosa Muy alta, muy inaceptable, alta. muy alta, muy alta. Sí. Entonces, viene el por qué. Eh, Con todo este subregistro venezolano, nosotros, ¿por qué Venezuela arranca a los 35 años
cuando el resto de Latinoamérica y Estados Unidos arranca a los 40, ¿ok? Incluso Europa, hay algunos países de Europa que arrancan a los 50, porque nosotros a los 35. Señores, y es esto, los números son estos. El 25%, la cuarta parte de los pacientes que yo diagnostico con cáncer de mama, se encuentran entre 35 y 50 años. Voy a esperar yo que tenga 40 o 50 para diagnosticarla. Si yo la puedo diagnosticar mucho más joven, yo lo puedo diagnosticar mucho más precoz. Un cáncer de mama en una mujer premenopáusica, es decir, antes de la menopausia, tarda 1.3 años en duplicar su tamaño, mientras que en la posmenopáusica tarda 1.7. Entonces, señores, yo mientras más precoz lo diagnostique, pues esa paciente va a tener una mejor sobrevida, una mejor calidad de vida, cosas que voy a tener yo que ser mucho menos agresiva al momento de plantear un tratamiento. Bueno, yo no, los cirujanos. ¿Ok? Entonces, es por eso que desde el año 2004 que tuvo lugar la primera reunión de consenso de menopausia, en el 2004 se estableció el grupo de patología mamaria que toda mujer venezolana sin antecedentes, sin factores de riesgo, iniciaba su pesquisa mamográfica a los 3 años. Siempre ha habido esa discusión. En el año 2016 se hizo una reunión de consenso de la Sociedad Venezolana de Mastología, donde volvimos a discutir, porque siempre está la cuestión de que por qué otros arrancan más tarde, que no sé qué. En base a esto, Doctora, pero aquí hubo una discusión. claro, pero ahí vamos, ¿no? O sea, yo creo que es importante que nuestras pacientes comprendan a qué nos referimos cuando hablamos de pesquisa, es decir, qué ocurre en España, en Italia, en donde sí, ellos pueden empezar mucho más tarde, pero es que, bueno, yo tengo todo un, digamos, todo un flujo de trabajo, todo un flujo de trabajo para las pacientes que es completamente distinto a lo que vivimos en Latinoamérica y lo que vivimos en el caso de Venezuela. Pero cuando hablamos de esta pesquisa, de la pesquisa oportuna, ¿a qué nos referimos para que nuestras pacientes lo puedan comprender? Okay. Cuando uno habla de pesquisa, pesquisa es un programa que se organiza con un método que sea de bajo costo, fácil de aplicar a un gran porcentaje de la población, a un gran número de mujeres, y que me dé un diagnóstico muy cercano, la certeza de que existe o no existe la enfermedad. Eso es lo que quiere decir pesquisa. ¿Qué Perfecto. Entonces sucede? estamos haciendo un estudio sobre personas, sobre mujeres que no Que tienen no tienen síntomas. que no tienen síntomas. Además que el cáncer, una de las cosas que más nos perjudica a todos quienes trabajamos en salud es que usted no siente ningún tipo de dolor en los estadios iniciales, no siente nada. Exacto. Entonces, ok, estamos haciendo estudios sobre personas, mujeres que Que no no tienen tienen síntomas, ninguna que no tienen manifestación. ningún tipo de, digamos, o de mayor cantidad de factores de riesgo. Estamos evaluando una población para ver si estamos o no en presencia de cáncer. Perfecto. Exactamente. ¿Qué sucede en países como dices España, eh, sobre todo Italia, Italia. en Florencia, que es el mayor centro de pesquisa? Ellos tienen, digamos que enlazado lo que sería nuestro SAIME con nuestras alcaldías, ¿ok? Ellos tienen entrelazada la información y ellos dicen, bueno, Petra Pérez, que vive en la calle 3 de la urbanización X, este mes cumple 40 años. Y le llega a la señora por correo, por el vulgar correo público, no correo electrónico. Exacto. Me imagino que ahorita con la tecnología le debe estar llegando por mail. Pero, ¿qué hacían eso? ¿Cómo inició esto? Le llegaba una carta de invitación. Señora María Pérez, usted este mes cumple sus 40 años. La invitamos para que el próximo domingo, 15 de junio, en la Plaza Bolívar de su urbanización, va a estar la unidad móvil de nosotros para hacerle su mamografía de pesquisa. Y simplemente en un camión Cava, con un generador especial, tienen un mamógrafo
y se para el domingo a las 8 de la mañana en la Plaza Bolívar. Y son invitadas todas las mujeres para que se hagan la mamografía. Esas imágenes se van al centro matriz y son interpretadas por el conjunto de médicos de pesquisa. La señora Petra dice, ya no me voy a parar un domingo a las 8 de la mañana a hacer mi mamografía. Eso se hace por ejemplo, cada 3 meses. Ellos están organizados y dicen, la señora María Pérez no vino. No vino. Uh-huh. Dentro de 3 meses más, le dice, señora María, le recordamos que ya usted cumplió los 40 años, no acudió a la cita, a la invitación que le hicimos, la volvemos a invitar porque este domingo tenemos nuevamente el camión en su urbanización. Todavía María no va. Viene por tercera vez y le llega su invitación dentro de 3 meses más. Y le dice, usted tiene su invitación por tercera vez. La estamos esperando. Y la estamos esperando es que a cierta hora de ese domingo llega la policía y tum, tum, tum. La señora María Pérez, acompáñenos porque le toca su control. Imagínate. Sin embargo, nosotros en Venezuela, nosotros en Latinoamérica, no tenemos programas de pesquisa. Exacto. La pesquisa la hacemos cada una de nosotras, que cuando vamos a nuestro chequeo ginecológico anual, el ginecólogo nos dice, Jessy, no me has traído tu mamografía. Correcto. Tienes que hacerte la mamografía. Y si yo vengo el año que viene, Jessy, ¿qué pasó con tu mamografía? No me la trajiste, no te veo. Esa es la pesquisa que hacemos nosotros, cada una de nosotras. Porque entonces, si la pesquisa la hacemos nosotros, la mamografía la pagamos nosotros, no la paga el Estado, que es lo que limita el por qué ellos escogen 40 años o 50 años en Europa. Claro. Porque ellos dicen que tienen que gastar mucha cantidad de dinero y que por eso lo empiezan más tarde. Uh-huh. Tanto es que para nosotros, para muchos de nosotros no paramos de hacer mamografía. En los programas de pesquisa terminan a los 70 años. Correcto. En esta misma reunión de consenso, como está la parte estadística gubernamental, que entonces si se justifica hacer un gasto de hacer mamografías antes, que no lo tenemos nosotros, claro. O por qué hacerlo por encima de los 75, eso tampoco lo va a pagar el gobierno, eso lo vamos a pagar nosotras, que uh-huh. Queremos saber si estamos sanas. Entonces, nosotros establecimos que comenzamos, según esta reunión de consenso, entre los 35 y los 40, porque de este grupo que ven aquí, quedamos 50 y 50. Perfecto. Aquí habíamos 70 personas reunidas y 35 personas dijeron que empezamos a los 35 y otras 35 que empezábamos a los 40. Entonces, para resolver ese disenso, fue decisión de la Sociedad Venezolana de Mastología que nosotros en Venezuela debemos comenzar entre 35 y 40, ¿ok? Los imagenólogos, los que leemos la mamografía, decimos no, comenzamos a los 35. Sin embargo, seguimos luchando y yo espero que poco a poco volvamos a estar todos en 35. Claro. Pero eso sí, a partir de los 40, todas tienen que hacérselo. Sí, sí. Sin discusión. Sin discusión, correcto. ¿Okay? Pero los imagenólogos seguimos insistiendo por los números que les acabo de mostrar que nosotros debemos arrancar a los 35. ¿Ok? Y eso es lo que es pesquisa. Sí. Ellos dicen parar a los 70, 75, porque con esos programas que hacen ellos dicen que si a una señora después de 75 años le da cáncer de mama, probablemente ella se va a morir de cualquier otra cosa, uh-huh. menos del cáncer de mama, y por eso ellos paran. Uh-huh. En Venezuela decidimos que si las comorbilidades de la paciente lo permiten, es decir, si la señora no tiene un ACV, si la señora no está infartada,
O sea, mientras la señora esté en condiciones físicas De hacerse su de mamografía. salir de su casa y llegar al mamógrafo, estar los 10 minutos que necesitamos parada para hacerse su mamografía, hasta ese día le vamos a hacer la mamografía. Perfecto. Creo que ¿Ok? está súper, súper claro. Súper, súper claro. Entonces, ¿qué quiere decir cuando yo digo mamografía de pesquisa? Es una mamografía así, en dos proyecciones, que llamamos medio lateral oblicuo y cráneo caudal, o lo que es lo mismo de frente y perfil. Esto es lo que yo quiero, ¿ok? Una mamografía que tenga dos placas por mama. La idea es que yo, esa representación de ese órgano físico, lo voy a representar en mis imágenes y voy a poder ver, fíjense, desde el músculo, el tejido mamario, la grasa que está por detrás del tejido mamario, voy a ver los conductos mamarios, el surco sumario. Como ven, inclusive como le expliqué, fíjense, estos son los ganglios de la señora en la axila, que en este caso totalmente inflamatorios sin ningún interés. ¿Ok? Ya inclusive, a pesar de que aquí no se los cambié, en junio del 2020 salió publicado que si nosotros hacemos la pesquisa mamográfica utilizando tomosíntesis, es decir, mamografía 3D, esta tasa de mortalidad la podemos reducir en un 40%. ¿Ok? Fíjese usted, doctora, que uno de los puntos claves aquí, antes de hablar del tema de la tomosíntesis, es el caso de una buena obtención de la imagen, ¿no? Una técnica radiológica apropiada. Por eso es que a veces llega la mamografía y inmediatamente, si ya yo no veo el músculo pectoral, listo, y automáticamente, mire, ya esa mamografía no tiene las especificaciones que de verdad se necesitan a la hora del Claro. diagnóstico. Entonces, el llamado, por supuesto, a nuestras técnicos, a las que se forman y que están justamente en ese mamógrafo, en ese posicionamiento de la mama, es a que debemos velar porque se cumplan y que se vean todas las estructuras que de verdad nos interesa a la hora del diagnóstico de la mama. Y a nuestras pacientes, por supuesto, acudir, y este ha sido uno de los llamados que hemos hecho a lo largo de todos nuestros conversatorios, es asistir a los centros especializados, en donde tengamos a personas especialistas en cada una de las áreas y sobre todo en un tejido tan sensible como es el tejido mamario. Tal cual. Esto es lo que tiene que ser, debe verse el músculo, debe verse la parte externa. Hay toda una serie de criterios que debe. Esta es la mamografía que debe llegar al escritorio Así es, del médico radiólogo para informarle. Un técnico que no cumpla con estos criterios es que no tiene por qué preguntármelo. así Yo es. siempre, yo normalmente doy clase a tanto alumnos médicos como alumnos técnicos y le digo, esto es una cuestión que ni siquiera me preguntes. Me faltó pectoral, no, no me lo preguntes. No sale. Hay unos valores que no es tema de esta charla, pero hay unos números, hay unas medidas que tienen que cumplirse, porque yo siempre lo digo, yo soy un buen médico radiólogo porque conmigo trabajan los mejores técnicos radiólogos. Así es, así es. Si un técnico radiólogo no me hace una buena mamografía, me está dejando zonas de la mama sin ver, cosas que yo, al no estar en la imagen, no la voy a ver, no la voy a diagnosticar, y es una mamografía de mala calidad por posicionamiento. Totalmente. Entonces, lo otro que pelean, no, que es que en Europa me la hacen cada 2 años, Sí, en otros países cada 3. ¿Por qué tiene que ser anual? Esta es la misma paciente, la mamografía del año 2016 y de esta misma paciente la mamografía del 2018. Y entre otras cosas van a ver lo importante de ir a centros dedicados a unidades mastológicas, porque si bien todos los radiólogos en nuestra formación de médicos radiólogos tenemos una pasantía de mamografía, no todos los radiólogos somos mastólogos. claro. Habemos médicos radiólogos que no vemos absolutamente más ningún órgano que no sea mama. Yo veo mama desde las 9 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. Yo no veo ninguna otra cosa. Así es. Entonces, ¿qué es lo importante? Esta es la mamografía de la señora en el 2016 y esta es la mamografía del 2018. Como las imágenes están un poco pequeñas para los que no conocen, fíjense esto. Esos puntitos blancos, eso es lo que nosotros llamamos microcalcificación. Esas cosas tan inocentes miden
de 0.01 a 0.03 milímetros. Y es la primera expresión de un cáncer de mama. ¿Okay? Lastimosamente a esta señora no prestaron mucha atención a estas calcificaciones porque no fueron evaluadas por alguien con mucha experiencia en la parte de mama. Y fíjense cómo esto que aquí ocupa más o menos 1 centímetro, 2 años después ocupa 4 centímetros. Esto es un tumor de mama que aquí muy probablemente era un carcinoma in situ, lo que nosotros llamamos, o lo que algunos pacientes entienden, encapsuladito. Ahí en ese conducto mamario, esto ya es un carcinoma invasor. Sí. Es para muy que diferente el tratamiento de esta lesión. Los cirujanos les pueden hablar un poco más, pero bueno, después de tantos años trabajando con ellos, esto yo se lo marco al cirujano porque esto no se ve y no se toca. Si usted me dice, yo se los explico siempre a las pacientes, esas calcificaciones yo tengo que marcárselas al cirujano, porque si tú me dices aquí está la mama, dime dónde está, eso no se ve y no se toca. La única manera de verlo es por mamografía. Entonces, él tampoco lo va a poder sacar si yo no se lo marco. Yo se lo marco. Hoy en día, en algunas instituciones, hay la posibilidad de que el cirujano quita este trocito donde están las calcificaciones, mete un dispositivo que le da radioterapia justo allí en el pabellón, se lo ponen a la señora, el anestesiólogo se queda mirando por una ventanita así sus signos vitales, sus máquinas, todas sus cuestiones, se sale todo el equipo y por un X tiempo que se calcula en función al tamaño, le dan radioterapia a la señora y la señora sale ya tratada totalmente. Así es. Hay algunos casos que, dependiendo, cosas que no son mi área, que esto le sirve de una primera dosis y le disminuye el número de radioterapia al final. A esta señora, probablemente con este tumor de 4 centímetros, probablemente yo no se le vaya a poder ofrecer esa radioterapia intraoperatoria. Esa no es el área mía. Pero para que vean cómo, si nosotros diagnosticamos precozmente, el tratamiento es totalmente diferente. Y se resuelve el caso con mucho mejor calidad de vida para el paciente. Y esto es lo que nosotros queremos hacer. Tenemos una de las conferencias con el doctor Ricardo Paredes justamente sobre Intravin y nos hablaba justamente de que el límite eran los 2 centímetros. Entonces ya con 4 centímetros estamos más allá del doble. Entonces el tratamiento es mucho más invasivo, vamos a afectar mucho más la calidad de vida de la paciente y solamente lo que pasó fue ahorrarnos una mamografía cuando podíamos haberla hecho en el 2017, haber evaluado y adicionalmente, fíjese usted que si ya en el 2016 lo hubiese visto una médico radiólogo especializada en mama, la cosa hubiese cambiado drásticamente, ¿no? Entonces, de aquí... Ya lo hubiésemos operado. Sí, señor. Bárbaro. Entonces, ven la diferencia, ven, con esta misma imagen quise resolverles dos cosas que siempre hablo. Me la hago en cualquier sitio. Ay, estoy aprovechando que, mira, ay, a mi esposo le están haciendo una endoscopia. Entonces, mientras el esposo me hace la endoscopia, yo voy a aprovechar y me haga la mamografía. No, señores. Ese es un sitio que tiene un buen mamógrafo, ese es un sitio que tiene personal entrenado, tanto médico como técnico. Hágasela, aprovecha el tiempo. Pero si no, lo ideal es hacer, esto no es un estudio de voy a aprovechar. No, esto hay que hacerlo planificado y hay que hacerlo siguiendo las pautas. Y comprendiendo que la mamografía nos va a decir, usted tiene o no tiene cáncer, o sea, hasta ese nivel o sea, al final la mamografía nos sirve para evaluar ese tejido mamario, pero ella nos va a decir, hey, esto es sospechoso de malignidad, sospechoso de benignidad, vamos a analizar, pero al final estamos buscando es eso. Entonces, oye, la paciente no puede poner a tirar a la moneda a ver si cayó con suerte en un lugar o en otro, ¿no? Tiene que justamente ir a los especialistas, sí. Tal cual, inclusive las mamografías de pesquisa nos buscan eso. Pero hay inclusive las pacientes que dicen, chale, yo me fui a hacer una mamografía que me mandó el ginecólogo, después me mandaron a hacer un montón de cosas. Esto es un comercio. No hay comercio. Hay momentos en que son necesarios. Porque si bien la mamografía de pesquisa, ya dijimos que reduce aproximadamente, redondeamos a 35% la mortalidad de cáncer de mama,
hay lo que los médicos llamamos la tasa de rellamado, que es casi un 12%. ¿Qué quiere decir esa tasa de rellamado? La señora que se hizo la mamografía y que le dicen, señora, la doctora vio sus placas y le está pidiendo una proyección complementaria, porque quiere ver algo especial, algo que hay superposición de tejido, algo que no está claro, y eso muchas veces se debe a la tridimensionalidad de la mama, que hasta ahora lo habíamos, bueno, hasta ahora no, hasta que vino la tomosíntesis, lo resolvíamos de esta manera. Ya no poníamos a la paciente en las proyecciones habituales, sino utilizábamos otras paletas, la montábamos en una torre, la poníamos para acá, la poníamos para allá. No, voltea la paciente y la vamos a poner de un lado, o sácame más de aquí, o móntame las dos. O sea, cantidad de cosas para yo quitar lo que es superposición de tejido y yo poder aclarar esas cosas. Entonces viene otra vez la discusión entre si me la hago 2D o me la hago 3D. Lo que definitivamente tiene que quedar claro es que tiene que ser una mamografía, lo mínimo que usted puede recibir, señora, es una mamografía digital 2D. Eso es lo menos que usted puede recibir. ¿Ok? Y lo ideal, y ya vamos a ver por qué, en qué radica la diferencia entre 2D y 3D. Esta es una mamografía 2D, donde hay ciertas áreas que llaman la atención, como por ejemplo esto que está aquí desordenadito, algo que parece que lo agarraron por el centro y lo alaron, y me crearon estas arruguitas. ¿Qué sucede? Para yo hacer esta mamografía 2D, yo tengo mi detector, mi cámara automática, ¿ok? Donde yo monto la mama que tiene calcificaciones, que tiene distorsiones, que tiene nódulos o que no tiene nada, ¿ok? Pero que puede tener todas estas cosas. Yo bajo un compresor que no produce dolor, la someto a un haz de rayos X y tengo una imagen compuesta por superposiciones de imagen. Esto es una mamografía digital, pero 2D, ¿ok? Donde yo tengo que o tener mucha experiencia para poder diferenciar en toda esa superposición de imágenes, y hay momentos en que aunque yo tenga mucha experiencia, pues no logro aclarar y necesito las otras proyecciones para aclarar si esto es de sospecha o es simplemente superposición de Y ojo, tejido. doctora, fíjese que en la que usted puso anterior, la del 2016, si hubiesen hecho una magnificación y hubiesen evaluado con una proyección adicional, probablemente le hubiese dado mejor idea a la médico radiólogo que evaluó esa imagen, ¿no? O sea, a veces Exactamente, falta, entonces por eso es que a exactamente. veces faltan cosas, faltan como visiones, pero ojo, ese mismo problema fue lo que motivó la superposición de estructuras, fue lo que motivó a pasar de la rayos X a la tomografía. Es decir, yo tenía la misma superposición de estructuras porque estoy evaluando un cuerpo tridimensional con una visión 2D, y eso es lo que dio el paso siguiente normal. Lo lógico era, bueno, voy a poner ahora a girar el tubo de rayos X y de esa manera tengo a un pintor que en cambio de ver a la musa solamente de frente, ahora le va a estar dando una vuelta y va a poder ver mayor cantidad de detalles. Ahora vamos a ver el tema 3D aquí de la tomosíntesis. ¿Qué sucede? Que esa misma mama con todo esto, que ya vimos que le hicimos y obtuve esto, pero ¿qué pasa si yo puedo ver justo la rebanada donde están las microcalcificaciones, justo donde está el desorden o donde está la pelotica? Yo puedo ver adecuadamente todas estas imágenes. Este es el principio del por qué nace la tomosíntesis. Aquí la tomosíntesis, el tubo se mueve encima de la mama, el equipo me lo reconstruye haciéndome ese video y ya vieron todo lo que se ve. Se dieron cuenta que aquí aparecieron unos granitos y ahora fíjense que ya no estoy viendo nada porque estoy en otro nivel, pero cuando miren aquí las calcificaciones, miren lo que a mí me parecía que se estaba desorganizando, como está aquí definitivamente un nódulo que está alándome el tejido y ya yo estoy viendo mucho más. Claro. ¿Ok? Esta es esa señora que entonces yo no solamente estoy viendo, la mamografía es una belleza de mamografía digital 2D, ¿ok? Pero si yo adicionalmente le hice esa tomosíntesis, que después de ese video, todas esas, digamos, esas microfotos del video, un software me las montó todas una encima de otra y mire lo que me creó.
que esta imagen, hasta el ojo más inexperto, esto tiene que llamarle la atención. Totalmente, ¿Okay? totalmente. Pero no solamente eso, sino que esta misma señora, ese cáncer, fíjense la otra mama. ¿Y qué pasó con ese desorden? Si yo me regreso a las imágenes anteriores, fíjense que no se ve. Imposible ver. Y es la misma señora, ¿ok? Es la misma señora en 2D y en 3D, que fíjense que sin aumentarle el tamaño, porque hay algo desordenado. ¿Qué pasó aquí? Así es. Cuando yo le hago entonces la ampliación, miren que está allí. Esto que inclusive se traduce, no es lo mismo que yo le opere, le mande a operar a la señora su mamá izquierda y que entonces el año siguiente, ay, qué mala suerte. Claro. A Petra Pérez, mira, ahora tiene un cáncer en la otra mama. No, señora, Ya los no tenía. es que ya lo tenía, pero como yo no tuve la posibilidad de utilizar todo, lo mínimo que yo puedo utilizar es el 2D, pero fíjense que también tiene sus limitaciones. Por eso es que hoy en día la FDA ya desde el año 2013 dice que la tomosíntesis debería ser el estudio para la pesquisa. Inicialmente se decía que era solamente para las mamas densas, es decir, a las mamas que tenía mucho tejido glandular. Hoy en día está demostrado que es para todo. Fíjense que incluso esto es esta cosita mínima que está aquí, que era un carcinoma de mama invasor de 4 milímetros que tenía la señora en la otra lola. ¿Okay? Su otra mama también tenía cáncer. ¿Okay? Y eso es lo que queremos. Lo que yo en conclusión quiero que quede es que estos, señoras, así ustedes no sean médicos, ustedes están en la potestad de decir, esa mamografía que me hice no sirve, me robaron. Así es. Porque esto tiene todos los criterios de que no sirve. La mamografía tiene que ser un contraste de blancos y negros, porque la mama cuando madura se llena de grasa, la grasa se ve negra en rayos X y las estructuras normales y las patológicas se ven blancas. Tiene que ser un contraste de un fondo negro con cosas blancas encima. Esto no sirve. No sirve. Como ya les explicó Omar, las digitalizadas, las escaneadas que yo llamo, no, porque ya perdieron resolución. Así me las monten en un CD para que yo las vea en la computadora. Sí. Eso perdió resolución. Entonces, esto es lo que hay que hacernos. Mamografías con calidad diagnóstica. Que lo mínimo, un 2D. Excelente, doctora. No. Ya aquí estamos más que claros. Yo creo la tendencia mundial va a seguir siendo inclinarnos ya no solo con la mamografía digital 2D, sino que cada vez más los países vayan hacia el tema de la tomosíntesis. Obviamente aquí tenemos gente que nos acompaña de toda Latinoamérica y el Caribe. Sabemos las limitaciones que hay en toda América Latina en relación a los equipos de tomosíntesis. Ahorita es cuando empezamos a ver un poco más en Bolivia, un poco más en Ecuador. Sin embargo, habían sido como muy reacios o muy distantes, ¿no? O sea, el tema todavía se trabajaban en muchos sitios se trabajan con mamografías utilizando todavía fijador líquido, es decir, mamografías con revelado húmedo, una cosa que definitivamente está descartada, no nos sirve. Y ese tiene que ser uno de los puntos neurálgicos, ¿no? Creo que yo me recuerdo, doctora, y quisiera aprovechar su visión. Yo estuve dando una conferencia en Cartagena justamente del tema de mamografía y protección radiológica y me recuerdo que uno de mis puntos era, mira, no utilizar el protector de tiroides en nuestras pacientes. Y la doctora, una doctora del público me decía, no, yo prefiero dárselo con mucho cuidado antes de que se lo vaya a hacer enfrente con la otra doctora de la competencia. Le digo, no, es que ni usted ni la otra persona. Yo le pongo el protector tiroideo, primero se diseñó para nosotros, los médicos radiólogos, y sobre todo para los médicos radiólogos que hacen mucho intervencionismo, los que hacen cateterismo, para el traumatólogo que opera con un intensificador de imagen para ver el sitio de la fractura, para eso, porque obviamente el personal que trabaja en las salas de rayos X, a pesar de que nosotros tenemos todos los cuidados y que las paredes están plomadas y que el vidrio es plomado y todas esas cosas,
nosotros somos un personal de riesgo y nuestra tiroides está afecta. Y para eso se diseñó. Si yo le pongo a ustedes un protector de tiroides, eso es una falda, imagínense un delantal, un mandil, para los que son de otros países, que usted se lo ponga aquí en el cuello. Entonces sí, le va a proteger el cuello, la tiroides no va a recibir nada, pero fíjese que parte de él va a llegar hasta aquí. Este aquí se traduce, este parte inferior del cuello, cuando yo lo proyecto, hasta aquí me va a quedar el protector de tiroides. En la proyección craniocaudal va a quedar hasta acá. Y entonces, oye, esas son zonas que yo no voy a ver. Sí, no le va a afectar a la tiroides la mamografía, que la dosis es mínima, pero yo tampoco le voy a ver. Si hay un cáncer aquí atrás, yo no se lo voy a ver. Y lo Y otro, otra de las cosas, la cantidad de radiación que estos equipos modernos, bien calibrados, exponen, son mucho más que la radiación, son mucho menos, perdón, que la radiación que usted recibe en la parada del autobús cuando la está esperando a las 12 del día para irse en su carrito a su trabajo. así es, por radiación de... Entonces, exacto. Cuando vamos a la playa y pasamos desde las 8 de la mañana y hasta que no se oculta el sol, nos hemos expuesto a más radiación que lo que se exponen en mi mamografía. Listo, ¿Y listo. cuántas veces vamos a la playa y pasamos así? Ese es el mejor ejemplo. Y el otro punto técnico tiene que ver con la escala de grises. Fíjense que usted, doctora, nos estaba comentando justamente este tema de lo que es el tejido fibroglandular, el tejido adiposo y de esa relación en términos de densidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo obtengo un buen contraste como las que podemos ver ahorita en pantalla, porque a pesar de que tienen densidades similares, yo puedo distinguir esas densidades similares porque todo está más o menos en el mismo orden, en la misma magnitud, en el orden de magnitud. Pero ¿qué pasa si yo le pongo plomo, que es un equivalente a plomo, que tiene más de 50 veces la densidad de cualquier otra estructura que está allí? Que el equipo va a decir, epa, esto es 100% y entonces eso va a ser lo más blanco y yo oculto la imagen se empieza a ver con menor cantidad de información y no nada más pierdo la información que está ahí detrás del mandil o del protector, sino que pierdo información que pudiera estar en toda la mama. Entonces, fundamental este punto, doctora, de verdad, encantado. De verdad que ha sido un conversatorio de lujo y además súper delicioso conversar con usted. No, gracias, gracias. Espero que la idea es que la información llegue y que las pacientes, uno, le pierdan el miedo a la mamografía. Y como yo hace mucho tiempo lo dije ya en otro conversatorio, no hay que tenerle miedo a la mamografía, no hay que tenerle miedo al diagnóstico. Lo que hay que tener miedo es no hacerse la mamografía, no tener un diagnóstico precoz y que cuando ya lo diagnostiquemos, porque ya se ve a través de la piel inclusive, ya es muy tarde. Eso es a lo que hay que tenerle miedo. Excelente ese cierre. De verdad, muchísimas gracias, doctora. Lo que sí me falta, ¿dónde la pueden conseguir? ¿Dónde la podemos contactar? Cuéntenos un poquitico Bueno, sobre esto. yo trabajo en la Leopoldo Aguirre, en la unidad de mastología de la Leopoldo Aguirre, trabajo en la unidad de mamas del anexo de Clínicas Caracas, en la unidad que se llama Damas, y trabajo en la Clínica Sanatrix. Perfecto, perfecto. Y trabajo mucho para la Sociedad de Mastología, tratando de que haya formación tanto para los médicos como tratar y colaborar con programas y eventos y proyectos como este que has llevado tú. Nos lo agradecemos enormemente, de verdad, doctora. Creo que la Sociedad Venezolana de Mastología es eso, tiene que seguir siendo una referencia no solo para Venezuela, sino para Latinoamérica. De verdad, el esfuerzo ha sido enorme y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias y bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, doctora.